Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche. También es abogado, así que además de hablar de las cuestiones que lo atañen personalmente, le vamos a preguntar sobre estas también. El doctor Tomás Farini Dugan es abogado de Roberto Costa, del senador Roberto Costa. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, faltaba más. Gracias por venir aquí. Bueno, vamos a empezar por las cuestiones que lo tienen ocupado por estos tiempos. La declaración frente al juzgado del juez federal Norberto, mira, el fallido, porque además ahora le quiero preguntar por él, Sí. el juez federal Claudio Bonadío, de otro chofer. Se mantiene todavía, afortunadamente, ese pedido del chofer de que no se conozca su nombre, que no trascienda su nombre y su anonimato. Así es. ¿Tiene miedo el chofer? Sí, tiene miedo, yo no puedo decir que infundado, la verdad, porque a mucha de esta gente que fue desplazada y muy maltratada en el gobierno anterior, al finalizar el gobierno anterior, fueron objeto de amenazas veladas o no veladas, ¿no? Y por lo tanto no puedo decir que no esté de acuerdo con su voluntad de mantener su identidad reservada. Por eso declaró como testigo de identidad reservada tanto ante el juzgado del doctor Bonadío como ante el juzgado penal económico número 2, donde se investiga la denuncia de Antonio Wilson. Claro, que es, digamos, la última de las declaraciones y tiene que ver con Así es. la posibilidad de reapertura de esta causa. Eso quería preguntarle. No, Digo, ¿se va a ahí reabrir está. o cómo está Nunca esa se causa? cerró esa causa. Nunca se cerró. No, nunca se cerró por varias razones. La primera es que por las penas, segundo porque hay funcionarios públicos que todavía están en funciones, como Echegaray, Sí. por ejemplo, que está imputado. Por lo tanto, nunca prescribió. Hubo una creencia, digamos, una especie de mito urbano de que había prescrito, pero un mito urbano que llegó, por ejemplo, a Interpol, porque Claro. cayó la orden de captura internacional. Por esa de razón, Antonio. por Sí, ese mito. sí, pensando que había prescripto. Y rápidamente se repuso la alerta roja, porque, bueno, en fin, así que esa confusión está salvada, la causa está totalmente activada y de hecho se han tomado medidas hoy en función de la declaración precisamente de esta persona. Esas medidas incluyen, entre otras cosas, citar a Echegaray, entre otros funcionarios o exfuncionarios en Así realidad. es, sí. ¿Qué rol cumplía en esta trama, de acuerdo a lo que se pueda contar? Entendemos que debe haber secreto de sumario en varias de estas cuestiones, Sí. por lo menos en la causa de Bonadío seguro lo hay. ¿Qué rol cumplía Echegaray en ese entramado? Bueno, en realidad, yo supongo que debe haber una imputación a Echegaray en la causa, o se lo vincula y por eso se lo cita, porque según lo que contó este chofer, acá hay una cosa muy importante, Sí. se liberó una zona, por decirlo así, en el aeroparque en el aeroparque metropolitano para precisamente permitir que vuelos que venían de Venezuela ingresaran sin ningún tipo de control, ni sobre las personas ni sobre las cosas. Claro. Bueno, Echegaray, al ser titular de la AFIP y estar abarcada la aduana, supongo que eso debe haber sido la razón por la que está imputado en este momento. Tenía potestad de poder sobre esa decisión. Sí, Digamos, si él hubiera obligación. dicho, no, aquí se revisan las cosas o se pasa por aduana, tendría que haber ocurrido. Totalmente Y de eso acuerdo. no sucedió. Esto ocurría en la base, digamos, la parte militar del aeroparque, pero supongo que la jurisdicción de, digamos, la parte militar del aeroparque debe estar sometida a la jurisdicción también de control de aduanas, por cierto. Claro. Así que esto era lo que no ocurría. ¿Por qué el chofer decide concurrir con esa información al senador Costa? Bueno, el senador Costa, que bueno, yo por ahí no soy la persona calificada para decirlo porque es un amigo mío. Creo que es una persona que inspira mucha confianza. Y según lo que supe, el chofer quería hablar con el senador Costa hace mucho tiempo, o sea, hacía más de 2 meses. Lo que pasa es que por problemas de agenda y demás, el senador no lo podía recibir. Cuando lo recibió y advirtió digamos, cuál era el contenido de esta información, por supuesto que de manera prácticamente, digamos, inmediata se dio conocimiento a la justicia porque esta era prueba de un delito. Una de las cosas importantes en la declaración del chofer, que por supuesto no tiene una precisión en los datos como podría tener Centeno, porque Centeno de alguna forma participó en los hechos de corrupción y llevó un registro muy completo. En este caso es una persona que no participó en los hechos de corrupción y por lo tanto no tiene precisiones acerca de los montos, de las personas involucradas, de conversaciones, pero sí pudo aportar cosas muy importantes. Por ejemplo, una lista de más de 10 personas que sí estaban alrededor de esta trama y que van a ser citadas o como testigos o como imputados seguramente en estos días. Y además, bueno, esta revelación acerca de esta liberación de todo un espacio en el parque metropolitano para que pudieran traerse dineros, porque cajas, que por supuesto debían contener dinero desde Venezuela, ¿no? Contemos un poco en el contexto de esta situación, porque a veces hay una especie de gran confusión alrededor de quiénes son los protagonistas en cada una de las causas.
que en este caso estamos hablando del chofer de José María Olazagasti, que era el secretario privado y personal del ministro Julio De Vido, a quien él llevaba eventualmente y traía, y formaba parte, esto se lo pregunto, de esa flota de 100 autos de alquiler que pertenecieron al ministerio, pero de una manera tercerizada. Sí. ¿Es así? Esto es así. Esta persona, la que cuenta, era uno de los choferes del Ministerio de Planificación. El chofer que fue el chofer directo de Olazagasti, Sí. en realidad, que nosotros hemos dado todos los datos, es una persona que no es esta persona que declaró, es una persona que sí participó de los hechos de corrupción. Claro. Y por eso va a ser citado seguramente tanto en el juzgado de Bonadío como en el juzgado de donde se sigue la investigación por el tema de Anthony Wilson. Y eso es aportado por este chofer. Sí, eso es aportado por este chofer. Este chofer formó parte de la flota de estos 100 autos que en realidad se los hizo figurar como tercerizados. Eran los Sí. autos que estaban, por supuesto, que trabajaban constantemente en el Ministerio de Economía primero y después de Planificación cuando este se creó, pero se los hacía figurar como autos que dependían de una remisería, que digamos, no era así. Claro. Y esto yo creo que obedeció a un plan, es decir, a una estrategia generada por esta gente, porque hubo toda una trama de reparto de coimas y de cobros de coimas con autos que eran del ministerio, pero yo creo que esta tercerización de esos autos obedeció a esa trama, es decir, no fue casual que Claro. no se utilizaran autos Estaba oficiales. premeditado, digamos. Claro, No eran los claro, autos claro. oficiales con las chapas Exactamente. oficiales, sino una serie de vehículos De autos que figuraban destinados. a nombre de una, digamos, como trabajando a nombre de una Sí. empresa. ¿Y que se pagaban con dineros de una universidad? No, es así. Se pagaba a esta empresa de remises, le pagaba el ministerio una importante cantidad de dinero. Sí. De hecho, la mujer de Centeno cobraba porque Centeno tenía 10 de estos autos, eran de él. 10 le Sí, pertenecían a de Centeno. los 100. Exactamente. Ahora, lo que ocurrió es que por un reclamo gremial, en un momento determinado, los pasaron a todos estos autos tercerizados a planta transitoria. Cuando esto ocurrió, no cobraban del ministerio, sino que cobraban Creo a que es la través, palabra correcta, de todas maneras. Exactamente, de una universidad. Sí. Les pagaban con cheques de una universidad. En esta metodología en la que se utilizaban los dineros de las universidades Así para es. este tipo de cuestiones. Sí, sí. A ver, seguramente hay mucho abogado del diablo, esto dicho metafóricamente, intentando tirar abajo cualquiera de las argumentaciones que han aparecido, llámense los cuadernos de Centeno, manifestando que es imposible que se acuerde de tantas cosas y que haya llevado un registro tan pormenorizado de lo que llevó. Seguramente insistiendo en que este hombre, al no aparecer y no tener un nombre y una cara, probablemente esté fabulando algunas cosas. Digo, ¿qué es lo que concretamente usted observó que es aporte genuino para que la justicia pueda avanzar en estos casos? Bueno, un testigo, para empezar, porque Centeno, bueno, no era un testigo tan claro, digamos, un testigo absolutamente objetivo, digamos, desde afuera, que explica todo un esquema muy parecido al de Centeno con Barata, Sí. pero que además de explicar este esquema desde afuera y explicar desde la visión de un mero chofer, digamos, no alguien que acompañaba a entregar el dinero, lo que aporta son cuáles eran los roles de cada una de las personas que cumplían en ese lugar. Y además cuando nosotros hicimos una muy breve, por cierto, no tuvimos tiempo, investigación para constatar que efectivamente lo que estaba diciendo era real. Sí. Y por ejemplo, muchos de los nombres que él daba figuraban en los cuadernos con apodos o con nombres de pila. La cuestión de la temporalidad es una cuestión importante. Digo, Sí. usted decía recién que estuvo 2 meses intentando dialogar con el senador Sí, Costa, así es. este chofer. Es decir, que él no conocía la existencia de los cuadernos. No, fue anterior. Claro. Era anterior, sí. Claro. Sí, no la conocía, pero además, ya le digo, cuando él empieza a hacer todo el relato y explica qué función cumplía cada uno y demás, leyendo los cuadernos, las personas que sí integraban esta red de corrupción, uno ve que en los cuadernos están mencionadas. Es decir, que hay una coincidencia de un testigo que explica todo esto desde afuera, es una persona que no participó en los hechos de corrupción, y explica efectivamente que lo que dice los cuadernos existió como tal. Claro, claro. En su experiencia como abogado, 2 cuestiones que me parece que son centrales. ¿Hasta dónde cree que puede soportar la causa de Bonadío el hecho de la cantidad de arrepentidos que se han ido dando? Digamos, ¿hasta dónde llega ese límite con esta ley de 2016 que lo permite y que seguramente tendrá que ver con el aporte de importantes informaciones que han brindado cada uno de los que han decidido adherirse a esta figura? ¿Hasta dónde se llega con eso? Mire, yo creo que se llega hasta el momento en que se acabe la novedad, porque
La condición para poder ser arrepentido es que uno haga un aporte que sea novedoso y que lleve a la verdad, al descubrimiento de la verdad. Sí. En algún momento esto se va a terminar, digamos, porque por eso es que yo creo que se está dando una especie de catarata de arrepentidos, porque todos quieren llegar a poder acogerse a este beneficio, pero lo van a poder hacer en la medida que aporten datos que permitan, y estos datos se van a terminar. Así que... Sí, digamos, razón por la cual Rogio decide Sí. buscar y bucear un poco en su memoria para Así contar es. otras cosas que tienen que ver en este caso con transporte Totalmente y de no acuerdo. con energía, como era en el caso de los anteriores. Sí, y además los primeros arrepentidos, bueno, hay datos que se contradicen con... entonces, yo no sé si van a tener que rearrepentirse, no sé francamente cómo van a solucionar Sí, esa o situación. tendrán la condena que les corresponde Sí, llegado el así caso, es. ¿no? Y volverán a la cárcel aquellos que no hayan dicho la verdad. Así es, supongo que se romperá ese acuerdo, digamos, porque hay un acuerdo firmado con los fiscales, pero que son en la medida que los aportes hayan sido genuinos. ¿No? Y así lo dice la ley también, Así es. por otro lado. Y además, la otra cuestión que también tiene que ver con su experiencia como abogado y sobre todo en un país como el nuestro, en el que no hay presos por corrupción, o bueno, si los hay son muy pocos y son recientes, y hay que ver, porque no hay condenas firmes tampoco. Puede llegar hasta el último de los escalafones. Digo, Bonadío está investigando una asociación ilícita que tiene como cabeza a Néstor, no está con vida, y a Cristina Fernández de Kirchner. Así es. ¿Puede llegar hasta ahí? Yo creo que sí, creo que toda la prueba que se está acumulando en este momento apunta a sostener que ya hay muchos elementos muy sólidos sobre este punto, porque todas estas personas, todos estos arrepentidos que están declarando, no hablan sobre esquemas de corrupción que iban por debajo. Los involucran directamente. Uberti, por ejemplo, la declaración de Uberti fue absolutamente brutal en ese sentido, ¿no? Acá no hay ninguna forma de que la expresidenta o el expresidente pudieran sostener que ellos eran ajenos a toda esta trama. ¿Cree que puede haber algún otro exfuncionario que decida arrepentirse como Uberti? Yo creo que sí, puede llegar a ocurrir. Que creo que probablemente en estos días nos vamos a enterar, pero estoy bastante seguro de que esto puede llegar a pasar. Porque hasta el momento ha habido como una especie de pacto de silencio. Sí. López dice desconocer casi todo o envía mensajes un poco extraños para que los tome quien tenga que tomarlos. Debido no habla y dice que todo esto es una fabulación. La propia expresidenta, con la presentación de sus escritos, tira la pelota afuera intentando ver que la justicia es la que la está persiguiendo. Digo, ¿en qué lugar se puede romper ese pacto? Sí, lo que pasa es que por debajo de esa primera línea ya ha empezado a romperse, ¿no? Uberti, Abalmedina, en fin, hay una cantidad de personajes que ya han empezado a hablar de cómo era la cosa y cuál era la función de cada uno de ellos. Otro dato interesante de estos choferes es que contaron que se los mandaba al convento de López también. Claro. Lo cual unifica algunos relatos y algunas cuestiones totalmente que tienen que ver con el dinero. Claro, exactamente. Le da contexto a todo lo que ocurrió, digamos, en definitiva, porque López apareció ahí. Bueno, este era un lugar conocido al que asiduamente estos choferes tenían que ir, llevaban cosas, en fin. Lo de López es, podríamos decir, casi lo más obsceno de todo esto. Obsceno en términos de que lo pudimos ver, digo, lo estábamos viendo con esa cámara de seguridad, con el arma de guerra, con los bolsos con el dinero, los 9 millones de dólares, etcétera. Hay allí dando vueltas una idea de cantidades de bolsos depositados en diferentes lugares, el propio hogar del matrimonio Kirchner en su momento, los 60 millones de dólares en bolsos el día de la muerte de Néstor Kirchner. Digo, de todo esto, ¿es posible primero constatar que sea efectivamente así, a partir de las declaraciones y de las pruebas que hay, y luego encontrar algo de ese dinero para recuperarlo? Como poder se puede, lo que pasa es que va a ser muy difícil, por cierto. Las declaraciones testimoniales son prueba, por ejemplo. Entonces, varias declaraciones sobre... Es decir, no hace falta encontrar materialmente el dinero para que se llegue a una condena, porque esto... Es algo importante, digamos. Se tiende, digamos, desde el punto de vista de las defensas a tratar de desvirtuar estas pruebas diciendo que en realidad solamente están los dichos. Bueno, sí, los dichos son pruebas. Los dichos son pruebas, precisamente. Ahora, materialmente el dinero, y bueno, va a ser difícil encontrarlo porque es muy fácil de esconder, por decirlo de alguna forma. Pero hablando de cantidades, de volúmenes, hay una cosa que contó el chofer que fue ese episodio que a mí me quedó muy grabado, que fue el del avión que llegó una noche, donde tuvieron que ir 4 autos a cargar cajas llenas de... que supuestamente tenían libros. Libros que, claro, transportan libros desde un avión privado de Venezuela. Pero no solamente eso, en la última declaración, en la declaración ante el juez penal económico, este hombre relató que viajaban en ese avión 8 venezolanos, que por supuesto no fueron identificados. Nadie sabe quiénes son. No, nadie sabe quiénes son.
pero que eran fornidos, grandotes, es decir, gente que claramente custodiaba estos libros, digamos, y que subieron en los autos y custodiaron este cargamento hasta el hotel. Usted menciona los libros, y uno no puede dejar de pensar en aquella noche, en María Luján del Puig, Sí. en la argumentación utilizada por quienes intentaban desviar Claro. la atención de ella para abrir Sí. esos bolsos, y también hablaban de libros. Claro. ¿Esto estaba, digamos, especialmente armado de esa manera? Digamos, ¿tenían argumentado que si les preguntaban qué eran iban a decir que eran libros? Sí, porque yo creo que acá hay una razón, es que en el escáner, aparentemente, los fajos de dinero pueden pasar también por libros, digamos. Es decir, yo supongo que esta explicación la daban precisamente para que si esto era escaneado pudieran dar una explicación que no implicara que se abriera. Pero acá hay otro tema también, es una anécdota interesante, que es que en realidad este hombre explicó que lo que ocurrió esa noche fue un armado. En realidad es decir, hubo una pelea entre figuras internas, y la idea era que Uberti cayera en desgracia. Hubo una Entonces, entrega, digamos. sí. O sea, el bolso ese tenía que corresponderse con Uberti, tenía que descubrirse y Uberti tenía que salir eyectado de su cargo. Exacto, y que tenía que de hecho pasó descubrirse después, ¿no? claro, pero en las manos de su amante, que era Beresiuk, que iba en el avión. Sí. Lo que pasa es que Anthony Wilson se ofreció aparentemente a llevar la valija, entonces por eso quedó él, figuró él como el tenedor de este bolso. Pero lo que comentaba este chofer es que mientras esto ocurría, Uberti pasó con $4 millones. Es decir, que esto no quedó ahí, no era que se transportaba solamente esta valija. Ese dato, el de los $4 millones, también es llamativo y también tenemos que remontarnos a aquel episodio de Anthony Wilson hace ya 11 años atrás. 2007, en algún momento en una entrevista periodística, el propio Antonini habla de $4 millones. Sí, lo dice, lo menciona como número. Así es. ¿Eso es algo que se habló frente a este chofer y por eso él tiene la oportunidad de contarlo así? Él lo escuchó en realidad, él no lo, digamos, él no vio esto, él lo escuchó de toda esta gente que participó en toda esta trama, ¿no? Eso fue uno de los relatos que escuchó. Escuchó muchos relatos, y esto fue lo que explicó también, no son cosas que él haya vivido, sino que escuchó de terceras personas. Claro. Por ejemplo, había otro también episodio que entre el verdadero chofer, el chofer que trabajaba con Olazagasti, que ya le digo, participó en toda esta trama. Y que va a ser citado, ¿no? Sí, claro. Y Olazagasti, por ejemplo, era tal el manejo de dinero que llevaban los autos que una noche se fueron a comer a una parrilla, tomaron por ahí un poco de más, y se olvidaron el bolso con la plata dentro del auto y se lo llevó el valet parking. Estas también eran cosas que escuchaba, por eso, un manejo poco serio de la cosa, ¿no? ¿Es real que intentaron comprarlo con dinero? Él cuenta también que Olazagasti trató de comprarlo con dinero, él no aceptó y por eso lo corrieron del lugar, digamos, y lo pusieron a otro lugar. Doctor, la última. En su experiencia y por conocer al senador Costa y a su familia y todo lo que ellos han denunciado largamente en todos estos años, ¿los sorprendió este hecho, la aparición de los cuadernos, lo que se cuenta en esos cuadernos, lo que cuenta este chofer? No, a ver, en realidad no es que me haya sorprendido. Lo que creo es que, es decir, se empezó a probar algo que todos sabían, digamos. Es decir, este esquema de corrupción era algo que se sabía, la gente lo comentaba, pero no había una prueba concreta de eso. Y esto también ocurría porque la gente que sí podía hablar de esto, que podía dar testimonio de esto, tenía mucho miedo y no quería hacerlo. Espero que esto sirva para que los testigos empiecen a animarse y empiecen a contar lo que pasó. Doctor, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme.